Un saludo cordial, mi nombre es Leandra Zapeta y en esta oportunidad estaré abordando lo que sería el tema de derecho de defensa. Voy a iniciar hablando sobre lo que es el principio de defensa o derecho de defensa, pues básicamente es un conjunto de garantías constitucionales y procesales protectora en especial del imputado en sentido estricto dentro del proceso penal, que tienden a proporcionar efectividad a las acciones, derechos y garantías que la Constitución le proporciona, evitando así actos que menoscaban su dignidad humana, abuso de poder y de resoluciones arbitrarias. Debe de tener en cuenta de que el derecho de defensa no es stricto sensu, ya que es un derecho subjetivo renunciable, no concierne únicamente a su beneficiario, sino que es una institución inherente al proceso penal desde sus mismos comienzos, una condición de la propia validez del proceso cuya observancia interesa a toda la sociedad en su conjunto, pues la designación del abogado no solo interesa al propio imputado, sino a la sociedad entera y muy especialmente al órgano jurisdiccional. De lo anterior podemos deducir que el principio de derecho de defensa se refiere a la garantía que en Guatemala constitucionalmente se reconoce y que tiene como objetivo materializar el equilibrio entre la persona acusada y los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar la justicia. Atendiendo a la ley, al procedimiento penal y a la doctrina, pues el derecho de defensa pública tiene como características pues que son inherentes a la persona humana. ¿Por qué? Porque todo individuo sujeto a procedimiento legal ante los tribunales respectivos goza de la garantía fundamental a ser defendido por un perito en derecho o del ejercicio natural de defenderse por sí mismo, material pues al tratar de demostrar su solvencia moral y jurídica en la controversia de que se trate. En cuanto a la defensa pública, pues se hace referencia que podemos decir que es inherente a la persona y por tal el Estado está en la obligación irrenunciable de proveerle a aquella persona acusada pues de un determinado delito en el medio de defensa necesario para que se respeten sus derechos humanos. Pues también este derecho de defensa tiene la característica de ser de orden público, ya que el derecho de defensa pública o privada cumple dentro de las garantías no solo la función de oponerse a los cargos que se imputan a la persona, sino que también la posibilidad de dinamizar el resto de garantías. Por esa razón no puede ser puesta en el mismo plano que las otras. La Constitución pues establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, puesto que son parte de los derechos inherentes y humanos. Como lo decíamos anteriormente, pues es el Estado quien tiene la obligación de proveerle de este derecho a aquellas personas que no pueden agenciarse de un defensor por no tener los recursos suficientes. Otra de las características que tiene este derecho es que es gratuita. Esto descansa concretamente en los estipulados por el artículo 5 de la Ley de Servicio Público de Defensa Penal, que se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores al triple del salario mínimo más bajo. Los usuarios del servicio gozarán del beneficio de asistencia jurídica gratuita desde el momento en que lo necesiten. Es de vital importancia que se hagan los estudios socioeconómicos correspondientes para averiguar la situación del usuario de la defensa pública, para descubrir si es susceptible de ser acogido por este servicio. Sin embargo, en la primera instancia,
Debe de asegurarse la defensa de la persona en el momento que se necesite. Después vendrá la fase del estudio socioeconómico. Este es de vital importancia para evitar el exceso de trabajo de los trabajadores públicos por asignación de casos de personas que realmente no necesitan el servicio, es decir, que aquellas que sí pueden cubrir con los gastos de un abogado particular. Esto evitaría que se interrumpa el principio de continuidad de defensa por tener que abandonar la asesoría de un caso determinado por exceso de trabajo, como también es de gestión estatal, ya que el Congreso de la República de Guatemala, con base a las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal A de la Constitución Política, emite el decreto número 129-97 que regula la creación del Instituto de la Defensa Pública Penal, pues en virtud que la garantía judicial de defensa en juicio ha sido consagrada en la Carta de Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto en el ámbito universal como regional, y que se encuentran vigentes en Guatemala, ya que han sido plenamente ratificados por el Congreso de la República. Constituyen leyes vigentes en nuestro país, por lo que hay que velar porque este derecho se cumpla para consolidar no solo internacionalmente, sino que también internamente el Estado democrático. De esto se infiere que a nivel mundial se respeta el principio de defensa. Se reconoce que nadie puede ser condenado sin haberse agotado el procedimiento correspondiente para evitar castigar o penalizar a una persona inocente. El derecho de defensa como garantía constitucional, porque está plenamente garantizado, según el capítulo 1 de la Constitución Política, de los derechos individuales. Dentro de las garantías constitucionales, el derecho de defensa tiene como función el oponerse a los cargos que se le imputan a la persona y a la posibilidad de dinamizar el resto de garantías. Por esta razón no puede ser puesta en el mismo plano que las otras. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 12, establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 14, en el numeral 2, inciso D, se dispone que la persona tiene derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada. Si no tuviera defensor, del derecho que se le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagarlo. Además de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, manifiesta que el inculpado tiene derecho a defenderse en forma personal o a ser asistido por un defensor de su elección, así como comunicarse libre y privadamente con su defensor, contemplado en el artículo 14, numeral 2, inciso D del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. A su vez, el Código Procesal Penal en el artículo 20 prescribe al respecto que la defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se haya observado las formalidades y garantías de ley. El derecho de defensa no se restringe solo al ámbito penal, sino que abarca todas las ramas del derecho, el texto constitucional se orienta en sentido amplio. La defensa de la persona y de sus derechos, asimismo, dentro del proceso penal debe ampliarse no solo al imputado, sino a toda persona que durante
pueda verse afectada en sus derechos. Es entonces, por la disposición constitucional, un derecho amplio y extensivo. Como parte del derecho de defensa, el Código Procesal Penal contempla la libertad de declaración del sindicado. Incluso en el artículo 15 la recoge como una garantía procesal básica, la declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Pues con el objeto de hacer efectivo el derecho de defensa en el momento de la declaración del sindicado, la ley ordena, entre otras cosas, comunicar al sindicado con detalle el hecho que se le atribuye y advertir de su derecho a proveerse de un defensor e incluso del derecho a no declarar. En este acto pueden dirigir preguntas al Ministerio Público y el defensor, como también el juez. No puede de forma alguna viciarse o inducirse la declaración del sindicado en perjuicio de sí mismo. Con este objeto, las preguntas que se le dirijan deben ser claras y precisas. Del capítulo 2, sección segunda del Código Procesal Penal vigente, pues puede deducirse que el acto de la declaración del sindicado se constituye no solo una forma de adquirir información para la preparación del juicio, sino principalmente en una forma de proteger el derecho de defensa del imputado. Un dato importante pues sería que para las personas que no conozcan o no entiendan correctamente el idioma oficial, el traductor es el mecanismo que el Código Procesal Penal en su artículo 90 ha introducido para proteger su derecho de defensa. Puede prestar este auxilio también una persona de confianza del sindicado. El traductor pues lo asistirá en declaraciones, debates y audiencias. Las exposiciones de personas que ignoren el idioma oficial solo tienen efectos una vez realizada su traducción. El artículo 142 del Código Procesal Penal, en su último párrafo, nos dice que los actos procesales deberán también realizarse en idioma indígena y traducidos al español simultáneamente. En este caso, pues las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas. Esta norma genera la obligación de desarrollar los procedimientos en los idiomas en que sea necesario cuando los casos lo ameriten. Los imputados pueden informarse así del proceso de investigación en el juicio, ejercer con mejores expectativas sus derechos. Según lo comprendido, la defensa de los sindicatos es de orden público. Se dice que es de orden público porque es obligatoria para toda persona procesada, desde el momento que exista una imputación en su contra, por intrascendente e informal que éste sea, y porque es obligación del Estado proporcionarle a toda aquella persona que no tiene los recursos suficientes para contratar su defensa, de otorgarle un abogado defensor quien lo asesorará en forma gratuita. Pues el inicio del derecho de defensa, en lo que se refiere específicamente al imputado, es necesario determinar el momento en que puede iniciarse la defensa, situación que en un proceso penal puede resultar determinante según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 14, numeral 3, inciso A, expresa que la persona tiene derecho a ser informado sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. El derecho de defensa pues lleva implícito el derecho del imputado a conocer la información del hecho que se le atribuye y a expresarle libremente sobre este. Sobre el derecho a conocer la información puede decirse, parafraseando, que para poder defenderse es necesario conocer la existencia de algo de que defenderse. En el Código Procesal Penal, la imputación necesaria juega un papel fundamentalmente en momentos procesales claves para el ejercicio de una defensa efectiva. El primero lo constituye la declaración del sindicado con respecto a ella.
La ley ordena, según el artículo 81, lo siguiente: advertencias preliminares. Antes de comenzar las preguntas, se comunicará detalladamente al sindicado el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las medidas conocidas de calificación jurídica provisional. Un resumen de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que juzguen aplicables. Pues esto ha sido toda la explicación del derecho de defensa. Muchas gracias.